Hola, ¿qué tal? De nuevo con todos ustedes, un programa con nuestros amigos de cada semana, Miguel Campoy. Esta semana voy a presentarte como abogado. Sí. Miguel tiene muchos títulos y la verdad es que hay una variedad en la que se puede elegir. Y Tony lleva camino. Lo ha empezado pronto y lleva camino también. Viene de asesoría de Javier Pinel y tiene un futuro prometedor. Y bueno, quien les habla, Sebastián Monera, yo me presento. De sobra conocido. Profesor de matemáticas del Instituto de Villacarril. ¿Cómo se llama el instituto? Se llama Instituto Sierra de las Villas. Sierra de las Villas. Sierra de las Villas. No, yo hice COE en el Instituto de Vera, que era Fernando, el rey católico, Fernando el católico. Ahora han puesto un nombre de un árabe y nos hemos reunido todos los antiguos alumnos para que le pongan el nombre que tenía. Hombre, que es un nombre más difícil. Y nos hemos unido para ver Fernando si lo cambian el nombre. Sí. Fernando el católico, hombre. Parece que personaje. Bueno, tema de inicio: chiringuito financiero. Subtítulo: una estafa. La verdad es que a veces invertir según dónde puede darnos un dolor de cabeza o sería mejor decir un dolor de bolsillo. Y ese dónde son los chiringuitos financieros. Últimamente proliferan en las redes, sobre todo en Facebook o en Twitter, anuncios de inversiones de estas súper rentables en tal o cual producto que nos van a producir fuertes rentabilidades en muy poco tiempo. Unos se refieren a la moneda de Amazon o a minas de litio o a una nueva criptomoneda. Normalmente la verdad es que ese anuncio lleva una foto de un personaje súper conocido para darnos confianza, ya sea Ronaldo o sea el propietario de Amazon. El propietario de Amazon es Jeff Bezos. Y hasta incluso he llegado a ver en un anuncio, Dios me libre, a Santiago Abascal. Espero que sin su permiso. Pero a veces se visten de entidades serias. Entidades serias que ofrecen inversiones con muy bajas comisiones o simplemente que cobran si tú ganas y si no, pues no cobran. Además de las redes, últimamente también hay una epidemia de llamadas de teléfono y correos electrónicos de esas entidades. Estos chiringuitos lo que hacen es realizar propuestas de inversión muy sofisticadas y muy prometedoras. No te van a ofrecer un 2%, que con eso no despierta tanto interés. En todos los casos lo que se aprovechan es de nuestra avaricia innata y de que bajamos las defensas cuando creemos que hay un dinero fácil al alcance de la mano. Se llaman chiringuitos financieros y son entidades que ofrecen, que prestan servicios de inversión sin estar autorizadas. La verdad es que esos servicios al final vienen a ser una tapadera pues para quedarse con tu dinero directamente, ¿no? Haciéndonos creer que estamos haciendo una inversión, un negocio de alta rentabilidad, y confiar en ellos es una forma segura de perder el dinero. Y como no son entidades autorizadas, no se puede recurrir a los mecanismos legales de protección del inversor. Y alguno me preguntará, dice, bueno, pero ¿cómo distingo yo un chiringuito financiero de una entidad legal? Pues normalmente esos chiringuitos presionan al inversor, le instan a que aproveche la oportunidad, dan explicaciones incomprensibles y muy sofisticadas, muchos tecnicismos, pues para dar la impresión de que son profesionales y para aprovecharse de nuestro desconocimiento. La principal protección, pues, es identificarlo. No confíes, la verdad, no confíes de entrada en ninguna entidad desconocida mientras no puedas verificar que está autorizada para prestar esos servicios de inversión. La verdad es que lo más rápido, lo más sencillo es pedir información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es consultar si la entidad está inscrita en el registro de entidades no autorizadas, que hay un registro, y para facilitar la identificación de esas entidades, la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene una sección que se llama Advertencias al Público, tiene un buscador al final que permite localizar a esas entidades de forma rápida y de forma directa. Ya sé que eso es un esfuerzo, que hay que preocuparse de mirarlo, pero considera que lo que te está jugando es tu dinero. Y hay alguien que me dirá, bueno, sí, pero yo ya les he entregado el dinero, ¿y ahora qué? Pues la verdad es que si ya has entregado el dinero a un chiringuito, presiónalos para que te lo devuelvan, pues los puedes amenazar directamente con acudir a las autoridades. La verdad es que no son tontos, porque a veces aumentan la apuesta y algunos te dicen que la inversión no ha sido como se esperaba, que se han registrado pérdidas y que precisamente en este momento no conviene deshacer las posiciones, sino al revés, aumentar esa inversión
para aprovechar la inminente subida de un cambio de tendencia y volvemos a picar. Lo peligroso en este caso, la verdad, es que es seguir realizando esas aportaciones, ya que con total seguridad ese capital tampoco lo vas a recuperar. Tanto si se consigue que te devuelvan ese dinero o parte de él, como si no es así, es importante avisar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y denunciarlo además a la policía o al juzgado, aunque hay que ser realista. La verdad es que pese a los esfuerzos de las autoridades, las víctimas es muy raro que recuperen sus ahorros. Pero las denuncias hay que presentarlas porque permiten a esos organismos difundir advertencias, pues para ayudar por lo menos a otros inversores, a otras personas que no se vean estafados por ese mismo chiringuito. Ya digo, mucho cuidado con las entidades que no conozcas, que te ofrezcan esas oportunidades increíbles de ganar mucho dinero en poco tiempo y con muy poca inversión, porque lo más probable es que si entres, acabas perdiendo todo el dinero que has invertido. Y yo por hoy, por hoy he acabado. Bueno, pues yo, como estamos en vorágines que son por rachas, ¿no? Pues también ahora hay una racha de accidentes de tráfico. Accidentes de tráfico. Accidentes de tráfico. Entonces voy a dar un poco las pautas de lo que tenemos que hacer para, en caso de que nos veamos involucrados en un accidente de tráfico, bien porque lo hayamos provocado nosotros o bien porque nos hayan metido otro en el accidente de tráfico, ¿no? Entonces hay una normativa más o menos para tenerla en cuenta. Mi consejo es que se haga el parte amistoso de accidentes de tráfico lo más real posible y con las pruebas máximas, intentar llegar a un acuerdo, que siempre llega mejor un buen acuerdo que meterse en historia, ¿no? ¿Cómo se puede reclamar después el accidente de trabajo, el accidente de tráfico? Pues de forma civil, a través del juzgado de lo civil, de forma vía extrajudicial, llegar a acuerdos sin tener que meternos en el juzgado, o si el juicio se está haciendo muy largo, pues se juntan las dos partes y venga, ni para ti ni para mí llega a un acuerdo. Y después va la vía contencioso administrativo. ¿Qué es la vía contencioso administrativo? Cuando tenemos algún accidente y el responsable del mantenimiento es la administración. Es decir, que yo voy por la acera y hay un hoyo en la acera de la calle número tal y cual, y entonces me meto el pie y me produce una lesión importante o menos importante. Entonces ahí hay que tener en cuenta que si eso pertenece al ayuntamiento, si pertenece a la administración, tenemos que ver quién se encarga del mantenimiento de eso. Entonces tenemos que llamar a la policía local para que levante acta de la situación que se ha producido. Si no nos hacen caso absolutamente en ningún sitio. ¿Entendido? O sea que si yo tengo un accidente en la calle porque hay un bache, sí, primero llamo a la policía y que levante el acta, el atestado de lo que ha ocurrido, porque si no hay manera de que la administración... Porque como es una cosa que es de la administración pública, tiene que ser una autoridad. Normalmente es claro que la policía local no va a llamar a la Guardia Civil o lo que sea, pero sí hay que llamar a la Guardia Civil, porque en ese momento no hay policía local, tienen la obligación de hacer el atestado. Si no, no tiene absolutamente, te lo echan todo para atrás. Pues claro, hay mucha picaresca, mucha historia, y entonces... Sí, tiene lógica. Claro, él tiene lógica, es decir, que eso es el civil, amistoso y el contencioso administrativo. ¿Puede exigir mi aseguradora una indemnización a cualquier circunstancia de un accidente? Pues sí, normalmente puedes pedirla, pero también te la pueden negar. ¿Por qué? Porque si en ese momento tú estabas bajo los efectos del alcohol, pues las posibilidades de que te den indemnización no es ninguna. O si el coche no había pasado los ITV y el accidente sea con motivo de un fallo mecánico, está que no te queda indefenso. Es decir, que los accidentes de tráfico hay que tener en cuenta esas dos cosas. Si estás con los efectos del alcohol, llevarlas de perder. Pero sobre todo levantar un parte amistoso. Sí, yo es que tuve hace poco una triste experiencia al respecto aquí en mi pueblo. Un accidente con un camión de la basura de Resur. En fin, como van los camiones de la basura, ¿para qué vamos a engañarnos? Van como pilotos de Fórmula 1. ¿Cómo van? En algunos casos yo entiendo también que llevan prisa, que en fin, que tienen sus horarios. Y un accidente, pues el conductor muy amable, no te preocupes, te doy los datos, tú llamas, sin levantar ningún parte. Al cabo del tiempo, la compañía, ellos tienen parte de su compañía, y me llaman diciéndome que la compañía contraria no se hacía cargo porque no reconocían
el accidente como tal, no reconocían la culpa. Claro, uno se da cuenta demasiado tarde de que si no haces parte, si no haces un parte de amistoso o no llamas a la policía, no tienes nada que hacer. Cuando el otro se echa para atrás, tienes un problema enorme. Y al final, así fue, la compañía mía no pudo tirar para adelante, era una cuantía además pequeña. Y en el hecho de no tener ningún parte con el contrario, pues nos dejó la calle. A mí me pasó... Digo, en la próxima no solo parte, sino policía. Sí, llamar a la policía. Hace ya tiempo, 8 o 9 años, iba por Zaragoza. Zaragoza no es como aquí, que son 8 carriles para allá y otros 8 carriles para acá. A nosotros nos sobran carriles. Total, que uno me dio un golpe y me dice, paramos allí y dice que no firmaba el parte. Y digo, bueno, pues ya está. Y llamé a la policía local y levantaron el atestado. Y a los 8 meses me llamó la compañía y me arregló el rayajo a los 8 meses. Si no llamo a la policía local, no tienes nada. No, absolutamente nada. Si tú es que no puedes obligar a nadie que firme el parte, es que eso estamos en un país libre. Y tu compañía no se hace cargo, entonces, no se hace cargo de ese arreglo. Exactamente. Bueno, a ver, tengo derecho a que si me salto un semáforo en rojo y me pilla un coche, ¿tengo derecho a indemnización? Depende. Porque tú estás cometiendo una irregularidad porque te estás saltando un reloj, pero ahora tenemos que ver si el coche iba a la velocidad adecuada o no iba a la velocidad adecuada. En función de esos factores tendrás derecho a más o menos indemnización, siempre y cuando tú seas el culpable. Es decir, que tienes que mirar a ver si el coche iba más de 30, porque en las localidades que hay que ir a 20 o a 30, ¿no? En función de eso, pues tienes derecho a hacer. Bueno, ¿quiénes tendrán derecho a indemnización? Los ocupantes de los vehículos involucrados, el conductor del vehículo no responsable del siniestro, el que causó el accidente, el conductor que estaba bajo los efectos del alcohol, pero no fue el que causó el accidente. Es decir, que si tú tienes un siniestro y hay uno de los conductores que ha bebido, pero no es el culpable del accidente, sí tiene derecho a indemnización, siempre y cuando no haya intervenido en el tema. Si sufrió daño, las víctimas, para tú reclamar tienes que decir qué es lo que te ha pasado, qué es lo que te ha producido, qué daño está producido, y eso ¿quién lo hace? Los informes médicos. Sin informes médicos absolutamente no te hacen ninguna cosa. Lo primero es que vaya a urgencias, en urgencias te dan el primer tratamiento y después ya va a tu médico de cabecera o la compañía de seguro tiene sus médicos o lo que sea y que te van tratando. Hay que tener en cuenta que los médicos de las compañías de seguros trabajan para las propias compañías de seguros. Es como si me dicen, ha tenido usted un accidente y tal y cual, ¿quiere usted que le mandemos a un abogado de la compañía? Ya empezamos. Si trabajo para la compañía, pues ya, es decir, que eso hay que tener un poco de escrúpulos. Dice, el conductor no causante del accidente que no haya pasado la ITV también tiene que ser socorrido. Es decir, ahora, si no has pasado la ITV y eres culpable del accidente, sí es verdad que no tienes derecho a ninguna indemnización. Es decir, que la ITV está para eso. Es decir, que tú tienes un accidente con el coche y es por un fallo del coche tuyo que se ha producido el accidente y el coche no tiene la ITV pasada, eres tú el responsable, solidario y subsidiario. Es decir, que ahí un poco... ¿Y qué más podría decir? Pues bueno, porque tanto los peatones como los accidentados tienen derecho normalmente a indemnización. ¿Qué pasa si voy en un transporte, como dicen los sudamericanos, un transporte colectivo, en un autobús? Pues entonces hay el seguro obligatorio de viajeros, que si es por una frenada o por alguna historia, se te produce alguna situación de esos, también tienes derecho a indemnización por el seguro colectivo. Lo que pasa es que, claro, el seguro colectivo del coche es muy pequeño y las cantidades que dan pues son también muy pequeñas. Es decir, que también el tema del colectivo también está. Ahora, si el accidente que tú tienes en el autobús es con motivo de que otro ha cometido entonces sí paga el seguro del coche que ha propiciado el accidente a la gente que va dentro del autobús. ¿Me explico?
Es decir, que si yo voy yo soy conductor de autobús y el que está delante me produce cualquier situación de accidente y tengo que frenar bruscamente, y los que van en el autobús tienen cualquier colisión o tienen cualquier accidente de daño, lo que sea, el conductor que ha provocado el accidente, el coche, el seguro del vehículo del conductor que ha provocado el accidente tiene que pagar los daños. Y las preguntas más frecuentes, que son: ¿los pasajeros de los vehículos involucrados en un accidente tienen derecho a una indemnización? Sí, tienen derecho toda una indemnización a los que vayan dentro del vehículo. Y la verdad es que ¿quién no ha tenido un accidente? Sí, De una forma o de otra, conviene la verdad estar informado y saber un poquillo informado, y ya en próximo luego lo iremos dando cosas más concretas. Iremos afinando. Bueno, pasamos a un tema nuevo. Contrato. Contrato laboral de moda, que se ha puesto de moda ahora. El contrato fijo discontinuo. Fijo discontinuo. Fijo discontinuo. Bueno, a partir de esta última reforma laboral, que entró en vigor el 31 de marzo de 2022, pues esto la verdad es que ha supuesto grandes cambios en el marco laboral en el que viven, o mejor dicho, sobreviven empresas y trabajadores. Una de las grandes novedades de esta reforma fue la desaparición del contrato temporal por obra y servicio. Básicamente era un contrato por el que la empresa contrataba a una persona para una tarea determinada, y cuando esa tarea se acababa, pues se acababa el contrato. Entonces, hoy en día, cuando una empresa necesita contratar a una persona de forma temporal, las opciones son una, al final queda solo una opción, que es el contrato por circunstancias de la producción. Básicamente es un contrato con una fecha de inicio y una fecha de fin para desarrollar una actividad concreta, y además una actividad que se da en ese momento y que no es una actividad frecuente. Que luego es verdad que existen otros contratos temporales, por ejemplo, como el de sustitución de otro trabajador, o trabajadora, o un contrato de formación, pero al final no tienen el mismo fin que el contrato por circunstancia de la producción, que suele ser el más habitual en estos casos. Este contrato temporal de circunstancias de la producción, por circunstancia de la producción, si la tarea que se va a realizar es previsible, está dentro de las tareas normales que va a realizar la empresa, en este caso la empresa tendrá 90 días para poder contratar a personal. Pero si la tarea es imprevisible, es decir, ha sido algo que la empresa no veía venir y ha venido así, entonces tendrá 6 meses, pero habrá que ver siempre lo que dice el convenio colectivo, porque esos 6 meses pueden convertirse en 7 o en 5 o 4. En fin, para dar respuesta a esta necesidad que tienen las empresas, en las que necesitan un empleado, pero no de forma estable en el tiempo, solo para hacer trabajos esporádicos y que se dan de vez en cuando, pues surge el contrato fijo discontinuo. Un contrato que ya existía antes, no es que venga ahora a partir de la reforma laboral, pero sí es verdad que se ha puesto de moda. Esto mismo, porque como ha desaparecido el contrato por obra y servicio, pues surge como respuesta a esta necesidad. Aspectos importantes que tiene este contrato: pues está pensado para trabajos que son intermitentes, es decir, la empresa te va a llamar de vez en cuando para trabajos específicos, pero que son estables, que se repiten cada cierto tiempo en el año o en menos meses. Ejemplo de trabajos intermitentes pero estables, pues se da, por ejemplo, aquí en Jaén tenemos la agricultura o tenemos las cooperativas. Las cooperativas, cuando llega la campaña de recolección, es cuando necesitan personal. Sí. El resto del año no. O en la agricultura, pues siempre para la aceituna, a lo mejor se poda o después se abona, pero no durante todo el año se necesita personal. Otro ejemplo muy típico es el de la restauración, con camareros, cocineros. Yo me acuerdo que una vez fui a arbitrar el Ibiza, San Andrés, Ibiza, y había gente de Jaén allí. Digo, ¿qué hacéis aquí? Dice, pues que nos venimos en la época de los hoteles, nos venimos a trabajar a los hoteles de Ibiza, y cuando ya van cerrando los hoteles, que es en octubre por ahí, nos vamos a la aceituna Úbeda. Y allí en el hotel eran fijos discontinuos. Tenían la obligación en el hotel de llamarlo antes que meter gente nueva. Sí,
O sea, que tienen preferencia respecto claro, de tienen otros preferencia. trabajadores. Entonces ellos me Tienen decían, preferencia. dice que aquí estamos muy justicos, cuando ya se acaba el hotel, que llevan cerrando y tal y cual, hasta la Navidad, pues nosotros nos vamos allí y en aquella época, pues la verdad que la aceituna la cogían los autóctonos, que venían menos inmigrantes y todo eso, y había mucha gente de las propias localidades que cogían la aceituna. Y ya ahí tuve yo el primer contacto con los ese tipo de contrato. discontinuos. Que además Con los fijos discontinuos. las empresas tienen que hacer los llamamientos. Sí, cuando claro. tienen que Tienen incorporarse, obligación. tienen la obligación de hacer un llamamiento formal Sí. al trabajador para que se incorpore. incorpore. Porque al final estos contratos tienen periodos de actividad y periodos de inactividad. Los periodos de inactividad son cuando no lo necesitan. Cuando no hay trabajo, sí. Que, Entonces ellos aprovechaban cuando no había actividad en el hotel, que era cuando era la aceituna. Entonces estaban perfectamente. Complementarios. Pasa que tendrán que estar viviendo en un sitio, después en otro, pero bueno, era lo que le había tocado. Pero tenía una novia en cada sitio. O un novio. En Ibiza, supongo. Y obviamente en esos periodos de inactividad pues el trabajador pues, no tiene derecho obviamente a sueldo, pero sí tiene derecho a desempleo, a solicitar claro. desempleo en esos periodos si no tiene otro trabajo obviamente. ¿Vale? Y luego la característica fundamental de este contrato que no se nos puede olvidar es que es un contrato indefinido, aunque no se trabaje siempre Sí. de forma continua, pero es un trabajo Tiene una indefinido. obligación de llamarlo. Y tiene los derechos de un contrato indefinido. Genera antigüedad al trabajador, indemnización en caso de despido. ¿Vale? Por último, este contrato puede ser fácilmente, se puede confundir fácilmente con el contrato por circunstancias de la producción, por lo que he dicho. Porque contrata a un trabajador de forma temporal, pero no hay que olvidar esa Es que gran es muy diferencia. parecido, es que es muy parecido. Muy parecido, pero está la diferencia de que Sí, es claro. verdad realmente un Sí, indefinido, sí. un indefinido. Entonces, claro, las empresas, es muy importante que las empresas tengan bien claro cuáles son sus necesidades a la hora de escoger, de seleccionar un contrato u otro. Interesante también. Bueno, estamos tratando temas, Sí, que son, temas de son actualidad. bonitos, son bonitos. Temas de interés. Están al orden del día. Está a la orden del día. Y, sí, y para la semana que viene más todavía. Bueno, pues hasta el próximo pues aquí día. le esperamos de nuevo para procurar interesarles en estos temas. Sí, Hasta entonces. para Hasta pasarlo luego. bien también nosotros. Venga, un abrazo. Hasta luego.